Muy bien, estamos hablando en estas semanas acerca de los sentidos, pero no de los sentidos humanos, sino más bien de los sentidos espirituales. Y hemos hecho durante estas dos últimas semanas, esta es la tercera, una analogía de los sentidos naturales con los sentidos espirituales. La primera semana vimos acerca del sentido de la vista y aprendimos que el mundo espiritual es tan o más real que el mundo físico en el cual nosotros vivimos, y que si nosotros vemos nuestra imagen en un espejo como este que estoy señalando en este momento, a la persona que veremos en la imagen es a nosotros mismos. Veremos nuestro reflejo, pero no es la verdadera persona, sino que solamente es un reflejo de nosotros mismos. La verdadera persona somos nosotros y lo que vemos en el espejo es el reflejo. La Biblia nos enseña que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que nosotros somos seres espirituales que estamos en un cuerpo. Así que nuestra vida es más bien el reflejo de la verdadera vida que está en el Señor. Nuestra vida está en Cristo, en los lugares celestes. No sabemos mucho cómo es, pero lo creemos y lo aceptamos por la fe en su palabra. Y entendemos que nuestra vida, nuestro cuerpo, se envejece. Cada día que pasa, envejecemos un poquito más. Desde el día que salimos del vientre de nuestra madre, ya empezamos a envejecer, porque empezamos a crecer. Por cada inhalación que inhalamos, recibimos vida, y por cada exhalación, exhalamos esa vida, hasta que llegue la última exhalación de nuestra existencia en esta carne, en la cual esta existencia, este cuerpo terminará para siempre. Pero la vida no acaba ahí, sino que más bien acaba la transición de este cuerpo y continuaremos a vida eterna conforme nos ha enseñado el Señor Jesús. ¿Cómo es esa vida eterna después de la muerte? No tenemos la más mínima idea, pero creemos y aceptamos lo que el Señor nos ha enseñado, y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que esto es verdad. Nos da testimonio que cuando muramos, la cosa no acabará ahí. Puede acabar el cuerpo, pero no acaba de ninguna manera el espíritu, sino que continúa y regresa al Señor, como dice la palabra en Eclesiastés. El espíritu vuelve a Dios, aunque el cuerpo vuelva a la tierra para ser comido por los gusanos, pero el espíritu vuelve a Dios. Así que Dios es un ser que se mueve no en estas dimensiones, sino que Él se mueve en la dimensión espiritual, la cual nosotros conocemos muy poquito, porque como yo siempre digo, hay que ejercitar el espíritu para ver las cosas en el espíritu. Y de eso hablamos la semana antepasada, de la visión espiritual, de que así como Giesi, el siervo de Eliseo, no podía ver que había un ejército grande alrededor de él, y Eliseo ora a Dios y dice: Padre, te ruego que le abra sus ojos para que él pueda ver. Pero uno se preguntaría, ¿cómo que le abra los ojos? Si tenía los ojos abiertos. Bueno, tenía los ojos de la carne, los ojos físicos abiertos, pero los ojos del espíritu estaban cerrados. Él no podía ver el tremendo ejército que estaba a su favor. Y por un momento, Dios le abrió los ojos espirituales a Giesi y él pudo ver el mundo espiritual. Algo que ninguno de nosotros, creo yo, ha experimentado, ¿no? Y si alguna vez lo experimentamos, sería bonito, ¿no? Nomás no se asusten. Porque es el mundo espiritual que no se puede ver con los ojos físicos, que son finitos, sino que se ven con los ojos del espíritu, que son infinitos. Esa es la visión espiritual. Luego, la semana pasada hemos hablado del oído espiritual, de lo que es aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Y cuando decimos voz, inmediatamente nosotros pensamos en un concepto meramente humano, porque la voz es un concepto humano, es un concepto físico. La voz es producida por las vibraciones de nuestro sistema foniatra en conjunción con el aire, con el oxígeno que nos rodea. Nuestra voz es audible por nuestro oído, pero la voz, como repito, es un concepto físico. ¿Cómo pues escucharemos la voz de Dios si no es un concepto físico? Es un concepto espiritual. Una vez más, se escucha con el espíritu. Pero ¿cómo puedo yo escuchar con el espíritu? Es algo que tengo que entrenarme yo. Así como los atletas se entrenan en la carne para una competencia, entrenan los músculos, o por ejemplo los fisicoculturistas o los levantadores de pesas, esos que levantan muchos kilogramos, no pueden levantarlos de la noche a la mañana. Tienen que pasar un proceso de entrenamiento para que sus músculos estén fortalecidos, estén grandes, estén como una roca, duros, sólidos. Y no solamente eso, sino que tienen que tener una alimentación especial también. Estos levantadores de pesas consumen muchos huevos, por ejemplo. Creo que se comen como media docena o una docena de huevos al día. Y otras cosas que hacen que su masa muscular aumente y que su fuerza también aumente. Así son entrenados y pueden levantar entonces muchísimos kilogramos de peso. También así es el espíritu. Para poder escuchar al espíritu tenemos que entrenar nuestro espíritu. ¿Y cómo entrenaremos nuestro espíritu? ¿Viendo series de Netflix? ¿Cómo entrenaremos nuestro espíritu?
comiendo mucho panetón con chocolate? ¿Entrenaremos nuestro espíritu pecando? ¿Deleitándonos en una piscina en Chosica? No, el espíritu se entrena con las prácticas espirituales. ¿Cuáles son las prácticas espirituales? La oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, el compartir su palabra, el congregarse con otras personas, tener un devocional diario. Todas esas prácticas espirituales hacen que nuestro espíritu se ejercite. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, solamente para el cuerpo y esas cosas, pero no para el espíritu. Tenemos que ejercitarnos en el espíritu, tenemos que ejercitarnos para la piedad. Y bueno, así aprendemos poco a poco en esta vida, en esta realidad, a entrenar nuestro oído en el espíritu. En esta mañana vamos a ver el tercer sentido, y me estoy refiriendo al sentido del gusto. Y muchos nos preguntaremos en esta mañana: pero ¿cómo es el gusto espiritual? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Realmente podemos gustar cosas espiritualmente hablando? Pues yo he analogado el sentido del gusto de la carne con el sentido del espíritu, en el sentido de deleitarnos en las cosas del espíritu. Cuando yo degusto una comida, por ejemplo, que está bien hecha, que está en su punto, tiene su aderezo correcto, la cocción está buena y la ha cocinado una persona que sabe cocinar, como por ejemplo la hermana Estela, que cocina muy rico, entonces yo me deleito en esa comida. Y digo: uy, qué rico que está esto, qué sabroso, y lo como con muchas ganas. Me deleito en ello. En el espíritu no nos deleitamos con una comida. En el espíritu nos deleitamos con la presencia del Señor. La presencia del Señor es el deleite de nuestro espíritu. Amén. Y en esto quiero que presten mucha atención, especialmente los niños que están aquí presentes. Porque mientras no aprendamos a deleitarnos en el Señor, las reuniones cristianas van a ser lo más aburrido del mundo. La oración va a ser lo más aburrido del mundo. Cantarle al Señor va a ser aburrido. Congregarse va a ser aburrido. Leer la Biblia va a ser aburrido. Todo va a ser aburrido mientras no aprendamos el deleite en el Señor, el deleite en el Espíritu, amar a Dios. Pero ¿cómo podré amar a Dios si no le conozco? ¿Será posible amar a alguien sin conocerle? En ninguna manera. Para yo amar a alguien tengo que conocerlo. Yo amo a mi esposa porque la conozco. Pues sí, nos conocemos y a pesar de nuestros defectos, nos amamos. No somos perfectos. Tenemos muchas fallas, pero nos amamos. Amamos al Señor y Él sí es perfecto. Pero solamente podremos amarle si le conocemos. Si no le conocemos, no podremos amarle. Vamos a empezar leyendo nuestras Biblias. Vamos a ver varios salmos esta mañana. Vamos a empezar por el Salmo 34, versos 8 al 10. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, el salmista nos está enseñando aquí que nosotros tenemos que gustar del Señor. Tenemos que hallarle el gusto a las cosas de Dios. Por eso estamos hablando del sentido del gusto espiritual en esta mañana. Gustad y ved que Jehová es bueno. Cuando aprendemos a ver la bondad de Dios, es que encontramos el gusto en el Señor. Si no aprendemos a ver su bondad, si no aprendemos a ver su mano, nunca nos va a gustar las cosas espirituales. Más bien nos vamos a rehuir de ellas. Y los niños, cuando crezcan, no van a querer congregarse. Porque, digamos, en este tiempo, bueno, mis padres van a la iglesia o mis padres se congregan, mis padres estudian la palabra del Señor, pero ahora que soy grande, ya no dependo de mis padres. Entonces yo no voy a congregarme porque no quiero. Nunca me gustó, nunca le encontré el gusto. Nunca le encontré el gusto. Pero si desde niños aprendemos a conocer al Señor, la palabra dice que aun cuando seamos viejos, no nos apartaremos de Él. Porque desde niños hemos sido instruidos en la palabra y hemos conocido lo que es la comunión con Dios. Por eso dice el salmista: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustar del Señor es confiar en el Señor. Si adelantamos unas cuantas hojas al Salmo 37, versos 3 y 4, el salmista nos dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Verso 4, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios, deleítate en el Señor. Y cuando nosotros encontramos el deleite en el Señor, entonces Él concede las peticiones de nuestro corazón. Un corazón conforme al de Él, no conforme a nuestros deseos carnales, sino un corazón que Él mismo pone en nosotros. Un corazón que Él transforma. Él dice en su palabra: quitaré el corazón de piedra que tenéis y pondré en vosotros un corazón de carne. Así que ni siquiera hace falta pedirle por nuestras necesidades, porque Él ya las conoce, sino que simplemente Él suplirá todas nuestras necesidades.
Él sabe lo que necesitamos. En el Mateo 6, el Señor Jesús nos enseñaba: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hace unos meses atrás aprendíamos lo que significaba ser gentil. De la palabra gentil viene gentilicio. Habíamos dicho en esa ocasión qué cosa es ser gentil. No es ser amable, sino que gentil viene de gente, de gentío. Y vimos que en el planeta Tierra hay dos tipos de personas. Una es el pueblo de Dios y otra es la gente que no es pueblo de Dios. Y vimos que el gentilicio del Perú era peruano. El gentilicio de Chile, chileno. El gentilicio de Corea, coreano. Y el gentilicio del mundo, mundaleños. El gentilicio del mundo es gentil. Todos los habitantes del mundo son gentiles, excepto el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era el Israel étnico. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es todo aquel que acepte el sacrificio de Cristo por la fe en su propia vida y Dios lo convierta en su Hijo como pueblo de Dios. Entonces está el pueblo de Dios y están los gentiles. Y el Señor Jesús dice: los gentiles buscan todas estas cosas, comida, bebida, vestido. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso dice: busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. Y el salmista, ¿cómo lo dice? Dice lo mismo, pero en otras palabras: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me deleito en el Señor ya no tengo falta de trabajar. No, pues la Biblia dice que yo me voy a deleitar y el Señor va a conceder todo lo que necesito. No, no quiere decir eso. Sí debes trabajar, porque la Biblia dice: trabaja, el que no trabaja que no coma. Pero también dice que el Señor bendecirá la obra de tus manos. Entonces, ¿cuál es el orden? Yo me deleito y también trabajo. Yo tengo fe y también tengo obras. Me deleito en el Señor y el Señor bendice mi trabajo, bendice mi esfuerzo, me libra del mal, me libra de los choques, me libra de los robos, me libra de la delincuencia, me libra de todo peligro, porque yo me deleito en Él. ¿Qué cosa es deleitarse en el Señor? Es ejercitar el sentido del gusto espiritual. ¿Qué es lo que impide que nos deleitemos en el Señor? Hay dos cosas que impiden que nos deleitemos en el Señor. Primero, no haberle conocido nunca. Si yo no le conozco, no me puedo deleitar en Él, no puedo gustar de Él. Y la otra cosa que impide mi deleite en el Señor es la vejez espiritual. Ojo, que no estoy diciendo ser anciano espiritual, sino estoy diciendo ser viejo espiritual. Es decir, que he vivido tanto en las cosas del Espíritu que me he cansado de alguna manera de estas cosas. En Génesis capítulo 18 encontramos la historia de Sara. Sara era esposa de Abraham. Y dice la Escritura que Sara era estéril. No solamente era estéril, sino que dice también la Escritura que la costumbre de las mujeres ya le había cesado. En otras palabras, era una mujer menopáusica. Era anciana, era estéril y era menopáusica. Las tres características estaban en su contra para que ella tenga un hijo. Pero Dios le había prometido a Abraham que él tendría un hijo con su esposa Sara. Y cuando el ángel del Señor, que en ese momento era una teofanía, era un hombre, era un ángel pero con apariencia humana, se le acerca y les dice esto a Abraham acerca de que tendrán ese hijo de la promesa. Y dice la Escritura ahí en el versículo 12 del capítulo 18 de Génesis que se rió. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara se rió. ¿Cómo yo voy a tener un hijo? Es imposible. Nosotros entendemos a Sara. Yo no la juzgo. ¿Alguien la juzga? Yo no la juzgo. Porque si yo soy vieja, ya me dio la menopausa hace tiempo, aparte de que toda mi vida he sido estéril, ¿cómo voy a tener un hijo? Es imposible, no se puede. Pero el Señor le dice: ¿habrá algo imposible para mí? Y dice la Escritura que esto se cumplió, que aunque Sara era vieja, que aunque Sara era estéril y que aunque Sara era menopáusica, llegó a tener su hijo, su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Pero a lo que voy es que Sara dijo en el versículo 8: después que he envejecido tendré deleite. ¿Cómo voy a tener deleite si hace mucho tiempo que ni siquiera me llego ya a mi esposo? Yo imagino que ellos eran una pareja que ya no tenían relaciones sexuales, porque ya habían envejecido. O quizá él sí las querría, porque los hombres, creo yo, hasta mayor edad anhelamos seguir teniéndolas, las mujeres no tanto. Pero ella decía: ¿cómo voy a tener deleite si ya soy vieja? Entonces, en el espíritu también podemos envejecer en el mal sentido de la palabra. ¿Cuándo es que envejecemos? Cuando permitimos que el pecado tome lugar en nuestras vidas. También dice la Escritura: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Eso lo dice el Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Cuando nosotros callamos nuestros pecados, cuando no los confesamos y cuando no nos apartamos, llega un momento en que va a haber tal grande cargamontón, tan grande peso de pecado que ya no podremos contra él. Es como cuando, digamos que estás manejando un auto y pasas por las rutas del Perú que son muy accidentadas y están llenas de trocha y de barro y de suciedad y cosas. Entonces el barro se va acumulando debajo del auto. Y mientras más barro se acumula, más difícil es que el auto fluya con naturalidad. Tiene que hacérsele una limpieza, lo que en inglés se conoce como undercutting. ¿Qué significa undercutting? Significa que lavan el auto por debajo con una presión de agua así alucinante. El auto lo levantan así, lo levantan bien en alto, como a 2 metros de altura. Y por debajo le pasan una presión de agua así alucinante. Y lavan todo el barro, lo dejan limpiecito. Luego de que lo han lavado, engrasan las partes engrasables. Es decir, lo que tiene fricción, le echan grasa, bien bonito. Y una vez que está engrasadito, entonces pintan la parte de abajo del auto. Pero no con cualquier pintura, no con esa pintura de pared, sino con una pintura especial que se llama pintura anticorrosiva. Terminas de pintar toda la parte de abajo y cuando vuelves a conducir tu auto lo sientes sedita, lo sientes suavecito. ¿Por qué? Porque ha pasado por este proceso de undercutting. Lo mismo sucede en el espíritu. Cuando no confesamos nuestros pecados y los dejamos pasar, se convierte como en un sarro espiritual en nuestra vida, que nos producirá una vejez espiritual prematura. Repito, no estoy hablando de ser anciano en el espíritu, porque ser anciano es bueno, pero ser viejo es malo. No sé si se entiende la diferencia entre anciano y viejo. Ser anciano es bueno, ser viejo es malo. Viejo en el espíritu. Porque acumulo pecado y ese pecado impide que yo pueda deleitarme en el Señor. Como dice Sara, ¿cómo voy a hallar deleite en mi esposo si ya soy vieja? Ni siquiera nos acostamos juntos. Él duerme en su cama, yo duermo en la mía, cada uno vive su vida y estamos esperando la muerte nada más. Bueno, estoy aumentándole un poquito el texto, pero me imagino que algo así pudo haber pasado. ¿Cómo encontraré deleite si ya soy vieja? ¿Cómo se envejece en el espíritu? Por pecados no confesados. Cuando nosotros fallamos, y vamos a fallar, tenemos que arrepentirnos inmediatamente. En latín se dice ipso facto. Quiere decir inmediatamente. Ni bien has cometido un pecado, Señor, he cometido esto. Perdóname, Señor, lávame, límpiame, porque si tú lo dejas pasar, ¿qué va a suceder? Va a suceder una vejez en el espíritu. Y la vejez en el espíritu, ¿qué te impedirá? Te impedirá tener deleite, es decir, el sentido del gusto espiritual no se desarrollará en tu vida. Así que mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos, Salmo 32:3. Pero cuando confesamos, entonces viene la renovación. Así como el undercutting renueva la parte de abajo del auto, así el Espíritu Santo renovará nuestro espíritu por la confesión del pecado. Deleitarse en el Señor es amar su presencia. Amar la presencia del Señor se nota. Lo nota Dios, obviamente. Lo notas tú, pero también lo notan los demás. ¿Cómo es que yo amo la presencia del Señor? Primero, congregándome, pues. Las personas que no están congregándose, sino que están trabajando o viendo un partido de fútbol por el televisor, o peor aún, jugándolo, es decir, jugando fútbol el domingo en la mañana, o están viendo una telenovela, o están haciendo cualquier cosa, las personas que están aquí, ¿estarán demostrando que aman la presencia del Señor? De ninguna manera. Si yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo, pero la trato mal, la insulto, le pego, la engaño con otra mujer, ¿realmente la amaré? No, diré que la amo de labios para afuera, pero mi conducta demostrará que en realidad no la amo. Pero si yo le soy fiel, la respeto, siempre le estoy hablando con cariño, siempre le estoy demostrando afecto, si le demuestro estas cosas, la amaré sin ni siquiera que haya necesidad de que se lo diga. A veces ni siquiera hace falta que le diga, esposa, te amo. Más bien, demuestro que la amo. Si una persona no se congrega, ¿estará demostrando que ama a Dios? De ninguna manera. Y si una persona llega tarde a la reunión, ¿estará demostrando que quiere encontrar el deleite en el Señor? No, es que solamente me perdí la parte de la alabanza y la adoración, nada más. Pero si para eso venimos. Venimos para alabar y para adorar. El hecho de escuchar su palabra ya es el complemento. Es la respuesta de Dios a mi adoración. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que amo a Dios si llego tarde a la reunión? Por supuesto que es mejor venir tarde que no venir. Es peor no venir. Pero llegar tarde a una reunión pública de adoración es demostrar que en realidad no estoy anhelando la presencia del Señor, los atrios del Señor. El rey David, el salmista David, anhelaba los atrios del Señor. Y lo anhelaba tanto que llegó a decir en el Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Vamos a leer todo el Salmo 84. Dice el verso 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice, cuán amables son tus moradas, cuán amable es tu presencia. ¿Qué significa amable? Amable significa digno de amar. Cuando tú te encuentras con una persona y dices, ay, qué amable es esta persona. Si te trata con amabilidad, entonces tú vas a decir, qué amable es esta persona, la odio. ¿Así?
No, qué amable, me cae bien, ¿no? Qué chévere, qué buena persona es. Es fácil de amar, eso significa amable. Fácil de amar. Isabelita es amable, es fácil de amar porque es un amor de persona. Y así, dice el rey David, cuán amables son tus moradas, cuán fácil de amar, cuán fácil de deleitarse es tu presencia. Yo puedo hallar el gusto en tu presencia porque es fácil de que me guste, es fácil de amar. Ahora, si tú estás en una reunión cristiana y estás por la fuerza, porque tus padres te obligan, entonces eso no es encontrar deleite en el Señor. Eso es estar por presión. Pero en el Señor las cosas no funcionan por presión. En el Señor las cosas funcionan por amor. Verso 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. David, el salmista, vivía tan enamorado de la presencia de Dios, tenía un sentido del gusto tan desarrollado, que llegó a decir, ardientemente deseo los atrios de Jehová. Ardientemente. Él anhelaba que la noche se acabe de dormir para levantarse e ir a los atrios del Señor. Lo anhelaba. Era el deseo de su corazón. ¿Cuántos de nosotros anhelamos así las cosas de Dios? Yo recuerdo cuando hacíamos iglesia en los barrios altos, siempre nos gustaba estar juntos, todos los días. Eso demostraba un amor por las cosas del Señor. Ayer yo recordaba eso, y mientras recordé eso, también recordé el texto que dice el Señor en Apocalipsis. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que antes tenía un buen sentido del gusto espiritual desarrollado y ahora no lo tengo? ¿O qué está pasando con nuestra vida? ¿Será que nos hemos vuelto viejos en el espíritu? ¿Será que nuestros engranajes están todos oxidados? ¿De que ya no anhelamos los atrios del Señor? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Solamente nos reunimos un día a la semana. ¿Por qué no digo, hermano, por qué no tenemos clases? Hermano, ¿por qué no tenemos un día de oración? ¿Por qué no nos juntamos a orar? ¿Por qué no lo piden? ¿Por qué no lo anhelan? ¿Por qué solamente estamos anhelando nuestra propia cosecha, nuestra propia viña, nuestro propio trabajo? Estamos abocados todos los días, mañana, tarde y noche, en nuestras propias cosas. Pero en las cosas del Señor nos hemos olvidado. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, decía el salmista. Verso 3. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Dice el salmista, bienaventurados los que habitan en tu casa. En el Antiguo Testamento se habitaba en la casa de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento es al revés. Dios habita en su casa, que somos nosotros. Y él dice, bienaventurado, si transliterásemos este verso al Nuevo Testamento sería, bienaventurado aquel que es casa de Dios. Somos casa de Dios. Bienaventurado eres porque eres casa de Dios, dice la palabra. Verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Amén. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Verso 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y ahí está el verso que les quería mostrar, el 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día en tus atrios, dice. ¿Y qué había en los atrios del templo del Antiguo Testamento? Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La palabra atrios nos habla de alabanza, nos habla del culto público, donde nosotros le rendimos alabanza al Señor. En otras palabras, lo que el texto dice ahí es, preferiría estar un día en el culto de alabanza y adoración que 1000 días sin culto y adoración a Dios. Anhelaba David la presencia del Señor. El sentido del gusto espiritual de David estaba así de desarrollado, así de grande, así amaba David la presencia de Dios. Debes preguntarte tú, debo preguntarme yo, debemos preguntarnos nosotros, ¿estamos amando así la presencia de Dios? ¿Estamos anhelando así como David nosotros esa presencia en nuestras vidas? ¿Estamos siendo diligentes en buscar a Dios, en oración, en ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste un ayuno para buscar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, anhelo tu presencia tanto que este día voy a dedicarlo para buscarte a ti? Aunque no ayunes ya, no importa, no ayunes. Cómete tu buen desayuno a las 8 de la mañana, pero busca a Dios durante todo el día. ¿Saben cuál es el real sentido del ayuno, hermanos? El real sentido del ayuno es que tengamos tiempo para buscar a Dios. Es decir, dejamos de invertir tiempo en cocinar para buscar al Señor.
Ese es un ayuno. Tú dices, ya, mi carne es, no puedo con el ayuno. Ya, toma tu desayuno, pero ¿cuándo fue la última vez que dedicaste un día para buscarle? Eso es querer desarrollar el sentido del gusto. Verso 11. Ok. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre. Dichoso el hombre. Vamos a decir, dichosa la persona. Dichosa la persona que confía en el Señor. Dichosa la persona que encuentra deleite en el Señor. Dice una canción de Jesús Adrián Romero. Quiero estar en tu presencia, disfrutar de tu amistad. Quiero en ti encontrar deleite. Quiero conocerte más. ¿La han oído? Yo estoy seguro que sí. Quiero en ti encontrar deleite. Encontrar el deleite en el Señor es más importante que encontrarse un tesoro. Porque quien encuentra al Señor realmente, literalmente, encuentra un tesoro. Cuando no nos deleitamos es porque estamos adormecidos. Estamos como dopados. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido una anestesia general? Los que hemos recibido anestesia general alguna vez sabemos que al despertar estamos todos así adormitados y confundidos y no sabemos qué pasa a nuestro alrededor y nos cuesta levantarnos, nos cuesta que las fuerzas vuelvan. Algo así pasa en el espíritu también, que somos adormecidos. ¿Por qué? Por el pecado. Y pecado no necesariamente es mentir, engañar, robar, fornicar, adulterar, asesinar. No necesariamente eso. Pecar es más bien vivir una vida de espaldas a Dios. Ignorar al Señor. Voy a repetir eso. Ignorar a Dios es pecado. Y nosotros muchas veces ignoramos al Señor. Y cuando ignoramos al Señor viene un adormecimiento. Y salir del adormecimiento es muy difícil. Es como cuando estamos en la mañana y nos cuesta levantarnos. ¿A cuántos de ustedes les cuesta levantarse en la mañana? A veces a mí me cuesta. Antes era peor. Era muy difícil para mí levantarme. ¿Por qué nos es difícil levantarnos? Porque amamos la comodidad. Porque cuando uno está en su cama, está calentito, está abrigadito, está muy cómodo. Y no queremos salir de esa comodidad, queremos quedarnos ahí. Pero suena la alarma a las 5:30 de la mañana porque tenemos que levantarnos para alistarnos, para ir a trabajar. Y lo único que hacemos es apagar la alarma y querer seguir durmiendo. Lo mismo sucede en el espíritu. Estamos adormecidos por nuestro propio pecado, que es vivir de espaldas a Dios, y nos cuesta levantarnos. Nos cuesta, ¿por qué? Porque estamos cómodos en nuestra desidia. Estamos cómodos en nuestro alejamiento de Dios. Nos sentimos cómodos ahí. Pero el Señor quiere que salgamos de esa comodidad. Y que aprendamos, o mejor dicho, reaprendamos a encontrar el deleite en su presencia. Deleite en Él. Aprendamos a gustar de Él. El primer texto que leíamos era: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustarlo. Prueba. Como cuando vamos al mercado y hay a los supermercados me refiero, y hay algunas señoritas que son degustadoras, ¿no? Y a veces te invitan un hot dog. Este hot dog es nuevo, ha salido. Y están con unos tenedorcitos así de plástico y te invitan. ¿Y qué te dicen? Pruébalo. Pruébalo. Y si te gusta, te dices, qué rico, es un deleite. Entonces vas y lo compras. La Biblia dice también: gustad y ved que Jehová es bueno. Tengo que desarrollar el sentido del gusto. Para terminar, vamos a Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Decíamos que levantarnos del sueño es difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la comodidad, a la cama rica, a la frazada rica, sobre todo cuando hace frío, ¿no? Qué difícil es levantarse cuando hace mucho frío. Estoy calientito aquí, que no quiero ni salir de la cama. Pero Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Repito, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tener sentido de gusto espiritual es encontrar deleite en el Señor. Encontrar deleite en el Señor es levantarse del sueño en el cual estamos inmersos por nuestra propia concupiscencia. Estamos cómodos en nuestra comodidad. Pero el Señor dice en esta hora: sal de tu comodidad, incomódate y encuentra deleite en mí, que es lo que te conviene. Nos conviene encontrar deleite en el Señor. Nos conviene desarrollar el sentido del gusto, aunque no le convenga a nuestra carne, pero sí le conviene al espíritu. Y les digo algo final: tu carne terminará en breve, 10, 20, 30, 40 años, pero tu espíritu continuará para siempre. Así que es muchísimo más importante sembrar para el espíritu que sembrar para la carne.